mentes. Y hoy clamamos a su nombre porque sabemos que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Amén. Sabemos que el Señor tiene algo para nosotros. Si usted lo cree, puede dar un mejor amén. Den un aplauso al Señor. El Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, es que no te has dado cuenta que el Espíritu de Dios está en este lugar. Miren, nosotros estamos aquí adorando y allá afuera hay gente anhelando estar acá, preguntándose qué está sucediendo acá, y no viene porque quizás le da pena. Pero yo estoy ahí paradita y estoy viendo y observando, y la gente asomada a las ventanas. Amén. Este lugar va a quedar pequeño. Amén. Y el Señor me decía, estando aquí, cuando terminen el servicio van a hacer esto. Y yo dije, ¿de verdad? Me dijo, y es urgente, porque yo estoy interviniendo, ya intervine este lugar. Amén. Este sector está intervenido por Dios. Amén. Así que denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos podemos sentar, vamos a sentarnos. Porque esa prédica que nuestro pastor Bonilla nos dio bien tempranito, a mí me dejó como que picada. Yo decía, pero ¿por qué él se tiene que adelantar siempre? Cristo. ¿Ah? El Señor está metido en todo. Diga, en todo. Diga, el Señor está metido en todo. Y la obediencia trae. ¿Qué trae la obediencia? Aleluya. Fíjense que cuando nosotros hablamos de intervención divina, como lo dijo nuestro pastor, es cuando alguien toma el control de los asuntos. En alguna oportunidad de su vida usted ha tomado control de algún asunto, ¿verdad? Y ha visto resultados buenos. Es cuando se toma ese control de los asuntos que corresponde a una persona y corresponde a una situación en particular. Muchas veces nosotros queremos resolver problemas, queremos resolver situaciones, queremos acondicionar a Dios y meterle a Dios por los ojos lo que queremos, y Dios dice, pero eso no es lo que quiero. Y cuando Él interviene, duele. Si tu voluntad no está pegada a la voluntad de Dios, duele y va a doler. Y te tengo una buena noticia o una mala noticia. Lo que tú crees que es, no es. Lo que tú crees que es, no es. Ponle el nombre que quieras. Ponle el sexo que quieras. Ponle el cuerpo o la cuerpa que quieras. Que tu voluntad se pegue a la voluntad de Dios. Porque si está acorde con la voluntad de Dios, eso no te va a traer dolores de cabeza. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la intervención, es un momento donde Dios marca un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Es algo que hace que una persona sea marcada por un evento que acontece en su vida. Yo estoy segura que más de uno aquí ha sido marcado en su vida por acontecimientos que han sucedido. Mucha gente en este sector fue marcada iniciando el año por un acontecimiento que trajo pánico, se quiso meter quizás un espíritu de muerte, de terror, y el Señor hoy ha venido a intervenir para sacar, para patear aquello que quiso introducirse en este sector. Amén. ¿Usted está entendiendo eso? Amén. ¿Seguro? Amén. Cada persona
intervino en mi vida, en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Pero yo estoy segura que no fue solo en la vida de Marilyn, fue en la vida de Bárbara, fue en la vida de Odeli, fue en la vida de Humberto, fue en la vida de, ¿quién más estaba allá? Elio, fue en la vida de Zaida, de Raquel, en mi vida, en la vida de Indira, pero no está. Benigna, sí estuvo, Benigna. En esa vigilia hubo una intervención divina, donde muchos quedamos así sentados, otros brincamos, después nos reíamos, después llorábamos, no sabíamos qué hacer en el momento. Estaba pasando lo que estaba pasando con la pastora Marilyn y unos pensaban, me la tiro aquí, la subo para allá, para el hospital, en el hospital le dan esto, aquello. Otros quizás sentados la miraron y dijeron, hasta aquí llegó, se murió, Dios mío, ten misericordia de ella. Y no sabíamos qué hacer, pero hubo una intervención divina. Y cuando Dios interviene, tiene que haber cambio. Diga, tiene que haber cambio. No puede decir una persona que Dios ha intervenido en su vida y seguir siendo el mismo. El mismo mentiroso, el mismo chantajista, el mismo tramposo, el mismo sinvergüenza, la misma peleona, la misma grosera. No puede. El mismo desobediente. No puede. Claro que sí, yo tengo a Cristo. ¿Dónde lo tiene? Tiene que haber diferencia en la vida de nosotros. Y yo estoy segura que desde ese día hasta ahora y seguir así, la pastora Marilyn tuvo cambio. Porque no predicó ese domingo como ella predicaba los domingos anteriores. Yo lo sentí así. Hubo diferencia en esa prédica. Entonces quiere decir que de verdad el Señor intervino en su vida. Y si no intervino, Él va a volver a intervenir hasta que haya cambio en tu vida y en mi vida. Porque Dios no quiere que tú y yo sigamos jugando al evangélico. Dios no quiere eso, iglesia. Que sigamos jugando a que somos cristianos o cretinos. Y la trampa y la mentira y el pensamiento cochino moviéndose en nuestras vidas muchas veces. No puede ser. Ahora, ¿cuántos han experimentado ese poder en su vida? ¿Cuántos han experimentado eso? Tenga cuidado con lo que va a decir. Amén, mentiroso todito. Porque si usted lo ha experimentado, usted tiene que ser diferente. Usted no puede decir, ay, pastor, es que no puedo, yo intento y no puedo. No, tú tienes que ser intervenido por Dios. ¿Cuántos han cambiado? Bajaron los amenes. Tenemos y vamos a hacer, iglesia, escucha lo que te estoy diciendo. Vamos a ser intervenidos por Dios, pastora. Porque vamos a hacer, porque sí vamos a ser, porque sí vamos a ser cristianos de verdad, ¿verdad? Amén. Denle un aplauso al Señor. Hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos, y eso causa un antes y un después en nosotros. Nunca más podemos volver a ser los mismos ni los que éramos anteriormente. Es por eso que en términos espirituales la intervención divina es la intervención sobrenatural de Dios. Es la intervención de Dios en las circunstancias imposibles de cada persona. Lo que se te hace imposible, María, es allí donde Dios viene a intervenir. Odeli, es Dios el que va a intervenir. Norelis, es Dios el que va a intervenir. Y así con cada uno de nosotros. Lo que a ti y a mí se nos ha hecho imposible hasta el día de hoy, viene intervención divina. Viene una intervención de parte de Dios. Cada vez que tú experimentas o estás viviendo una imposibilidad, algo que tú no puedes alcanzar, algo que tú no puedes obtener, que no puedes abrazar, ni hacerlas en tu propia fuerza, es porque tú estás calificando para una intervención divina. No te puedes sentir mal porque no puedes con eso. Alégrate porque estás capaz
¿Usted está listo para ver esos ángeles? No vaya a correr. Como decía la pastora María, es que si a mí se me presenta ese ángel, yo corro. ¿A dónde, loca? ¿A dónde vas a correr tú? Si no hay, donde te muevas te vas a tropezar con el ángel. Porque el ángel, escucha bien, los únicos desobedientes somos nosotros. Porque ni los ángeles de Dios, ni los de las tinieblas desobedecen. Pero nosotros sí. Porque que no quiero, no sé, no me parece. No es el día. Este no es el día. Somos los únicos que desobedecemos. Entonces fíjense, quizás el médico ha dado un diagnóstico que no hay esperanza, que te vas a morir, que no hay solución, que hay que hacerte una biopsia, porque como son buenos para juzgar, que hay que hacerte una biopsia, que no hay nada que hacer, que tu hijo, tu hija, eso está perdido, tu matrimonio no vale, que matrimonio nada vale, manda a esa mujer para la gorra, eso no tiene compostura, manda a ese hombre, tú sabes para dónde, porque eso no tiene compostura. Entonces, con tu economía, eso es mentira, no vas a poder, pero es allí donde Dios te dice, epa, deja tus emociones a un lado, deja de lamentarte, déjate de decir pobrecita yo, déjate de decir pobrecito yo, es que no me quieren, es que no me entienden, es que me rechazan, es que no quieren nada conmigo, llegué y mira cómo me miraron, llegué y mira, se quedaron callados. Anda, el Señor está hablando por ahí. ¿Pasa o no pasa? Llegué y se quedaron callados, esos que estaban hablando. Chamo, por Dios. Deja que Dios intervenga en tu vida, no en la vida de ellos. Es en tu vida, diga Señor, es en mi vida. Te pido que intervengas en mi vida. Pero yo creo que Dios hoy va a hacer un milagro. Nailín, ¿dónde está Nailín? Dios hoy ya ejecutó un milagro en tu vida. Ella estará pensando, la plata que necesito, bórralo. Porque lo que tú necesites a diario, Dios te lo va a ir dando. Te lo va a ir añadiendo. Porque lo primero que pensamos es carro, casa, esposo, esposa. La gente dice, pero que Dios sabe qué es lo que tú necesitas. No te adelantes. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Entonces le decimos, dame una esposa, dame una esposa. Y el Señor primero te quiere bendecir con la casa para que no pases roncha. ¿Quieres la esposa? ¿Dónde la vas a meter? Aquí cabemos con mi mamá. Mi mamá me dijo, tu mamá no te dijo nada. Porque el que se casa, casa quiere. Eso no es factor. No acepten, mujeres. Mira, usted va a tener tiempo para el sexo. Gloria a Dios. Pastora, no hable de eso, sí no voy a hablar. Usted va a tener tiempo para que se deleite, para que disfrute. Pero como tiene que ser. Cómprele casa primero. No seas sinvergüenza. Mujer, no seas gafa. Deja que Dios intervenga. Porque si tú dejas que Dios intervenga, ahí no va a haber queja. Ahí no va a haber escasez. Ahí no va a haber miseria. Ahí no va a haber limitación. Hoy no va. Te queda. ¿Qué te pasa? Yo busqué un esposo, no papá. ¿A cuántas le has pasado? No me digan eso. No levante la mano. Pero nos casamos y entonces el hombre quiere asumir el rol de papá. Usted no es mi papá porque yo con mi papá no me acuesto. Ahora, pero que esa es mi mujer. Entonces aprende a ser su marido. Aprende a ser responsable con ella. Ámala, cuídala, mímala. Deleítate con ella sanamente. Suple sus necesidades. Pídele a Dios que te dé la chequera de Abraham. Para que ella te trate como un rey. Trátala tú como una reina. Es allí donde Dios interviene. Pero todo para mí, todo para mí, todo para mí. No. Pero yo creo que Dios va a hacer un milagro no solo en Nailín. Dios va a hacer un milagro en cada uno de los que están acá. Dios va a hacer un milagro
Ay, la pastora no dijo texto bíblico. Ay, la pastora no dijo, vamos a comenzar diciendo que esta semana y este mes sáquese el chi de la cabeza, iglesia. Porque cuando usted viene y dice, llegamos a adorar. Primero entra la pastora y va a orar. Después vamos a adorar. Después que adoramos usted predica. Después viene esto. Después viene el café, viene el break. Sáquese eso de la cabeza. Dios nos intervino. Y Dios va a hacer como a Él le dé la gana, porque esto es de Dios. Esto no es ni de Maribel, ni es del pastor David, ni es de los líderes, esto es de Dios. Y Dios va a hacer como Él quiera. Amén. Entonces fíjense ustedes, cuando nosotros vamos a la Biblia, en Lucas, leemos en Lucas 1:5 en adelante, usted lo va a tener ahí anotadito y en casa lo va a ir leyendo, pero vamos a ir desglosando algunos textos bíblicos acá. Vemos la historia de una familia. Pero ¿por qué, Señor, tú te estás empeñando hoy en hablar de la familia? Porque algo está sucediendo en nuestras casas. El Señor nos viene diciendo desde hace más de un mes, ordena tu casa. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Donde vives, y tú como casa, como templo de Dios, tienes que ordenarte. Y nos viene diciendo, ordénala, ordénala. ¿Y usted sabe por qué el Señor nos ha venido diciendo que ordenemos las casas? Porque ya Él intervino. Usted está intervenido. Yo estoy intervenida. Nuestros hogares están intervenidos. Nuestras casas, nuestras relaciones están intervenidas. Por eso es que tú estás viendo tanto desastre. ¿Pero qué es esto? No entiendo. El mes pasado era, ¿cómo decía? Hago cosas nuevas. Y ahora intervención divina. Y y yo estamos que nos matamos. Es que cuando hay intervención todo se revuelve. Porque tengo que escudriñar, yo tengo que buscar dónde está el error para poder traer el orden. Hay intervención. ¿Vas a llorar? Llora. ¿Vas a correr? No se vale. Usted no puede correr. Entonces fíjense lo que dice Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Diga conmigo, sacerdote. Ojo con él, porque vamos a leer el testimonio. Vamos a leer el testimonio, no de un hombre cualquiera, no de un hombre común. No, señor, sino de una persona que había consagrado su vida, Humberto, al Señor. Diga, consagrar su vida. Consagrar mi vida. En este caso, la Biblia dice que este era un sacerdote que se llamaba Perfecto. Él pertenecía a la clase de Abías, cuarto rey de la dinastía ¿de quién? Del rey David. Y la mujer con la que él se había casado era la hija de Aarón. ¿Me está siguiendo? Y esta se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Eso, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. La palabra del Señor registra en el versículo 2 quiénes eran ellos. Ahí se dice quiénes eran ellos, bajo la perspectiva de Dios. Mira lo que dice. Y ambos eran justos. ¿Eran qué? Justos. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo era Zacarías y cómo era Elizabeth? Justos. Dígalo fuerte. Justos. ¿Cómo es usted? Justos. Ay, Cristo. La palabra justo significa que eran unas personas que vivían cumpliendo la ley de Dios en su vida. ¿Cuántos cumplimos la ley de Dios? Ellos vivían según la palabra de Dios. ¿Cuántos vivimos según la palabra de Dios? Ellos cumplían lo que decía la palabra de Dios. ¿Cuántos cumplimos lo que dice la palabra de Dios? Ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. ¿Dónde la tiene que predicar? En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, por el chat, en la iglesia, en la iglesia, en el chat, en el chat, en el chat. ¿Estamos cumpliendo? Más o menos. Pero no solo dice que eran justos delante de Dios, sino que andaban irreprensibles. Ve a la persona que tiene a su lado derecho y a su lado izquierdo, dígale irreprensible.
Zacarías. ¿Cómo miraba a estos dos seres, a Zacarías y Elizabeth? Eran justos, vivían según la ley de Dios, vivían según la palabra de Dios, pero también eran irreprensibles. Anota esa palabra ahí, irreprensible. Eso significa que eran personas sin culpa, sin tacha, sin falta, eran impecables. Si te daban 100 bolívares y te quedaban 99, tú los auditabas, papá, los entregabas. Eran inocentes, irreprochables, nadie tenía nada que decir, ni señalarlo. Mira, ¿y eso qué es evangélica? ¿Y eso qué es la pastora? Mira, ella habla de que sean irreprensibles y la loca esa se está hartando de aguardiente en una taca. Yo la vi. Yo la vi con estos ojos. Y somos irreprensibles, somos intachables. ¿Ah? Señores, nosotros tenemos que examinarlo. Entonces, era un matrimonio que agradaba el corazón de Dios, porque ellos nos agradaban el corazón de Dios. Ahora nosotros nos podemos preguntar si nuestros matrimonios están agradando a Dios. Porque usted aquí puede aparentar lo que le dé la gana, pero la intimidad suya con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con la abuela, con los primos, eso lo conoce Dios mejor que la pastora, que el pastor David, y mejor que cada uno de nosotros. ¿Cómo te comportas tú con tus padres? Recuerda que así como seas tu varón, el varoncito que está aquí, ¿dónde están los varones? Así como tú te comportes con tu madre, te vas a comportar con la mujer que Dios te dé. Así que niña, ¿están las niñas aquí? Vea bien, pero no la apariencia, la careta. Que Dios le revele el corazón de ese joven, el corazón de ese muchacho. Cómo es en intimidad, cómo es cuando nadie lo ve. Señor, permíteme verlo. Abre una pantalla, Dios mío, desnúdalo delante de mí. Ay, gloria a Dios, lo va a desnudar. No, tú sabes lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? La pastora me dijo que te desnudarás delante de mí, ¿lo escuchaste? Pero estaban ellos viviendo un momento difícil en su vida, Elizabeth y Zacarías. ¿Por qué ellos estaban viviendo ese momento difícil? Vamos a ver lo que dice el 7. Pero ambos no tenían. ¿Pero por qué? Si ellos eran obedientes, si eran irreprensibles, ¿por qué? No tenían hijos, porque ella era estéril. Ambos eran de edad, como la pastora Omaira, como yo, como la pastora Benigna, no crea ella, como Marilyn, como María. Era de edad. Bien usted, respete. Nosotros somos grandes. Era una mujer de edad avanzada. Imagínese usted yo ahorita preñada. Dios mío. Guárdame, Jehová de los ejércitos. Ay, Dios. Ay, no, Señor. No me pongas a decir cosas aquí. Usted se imagina, Pastor David, ya tú montado casi en los 70 y yo en los 60. Y venga yo por ahí. Dios le bendiga. Ay, Humberto, muy lejito, ahí vengo cansada. Muchos dirán, par de viejos sinvergüenza. Porque vemos lo que está aquí en la nariz. Pero usted se imagina eso. ¿Usted está preparado para verme a mí embarazada? No. Ay, Cristo. Dios no, Señor. Déjate chiste. Eran personas ancianas. Era imposible que ellos pudieran tener hijos. Humanamente era imposible. Ahora les explico lo siguiente. Porque creo que Dios va a hacer un milagro hoy en la vida de alguien. Dios va a hacer un milagro hoy en la vida de alguien. Ahorita muchas hacen así conmigo, ¿no? Sí, Carmen, Dios te puede preñar hoy. Pero cuando uno dice preñar, sale siempre un muchachito. ¿Por qué no de una casa? ¿Por qué no de la sanidad? ¿Por qué no te preñas del llamado, del ministerio que Dios te ha hecho? ¿Por qué no te preñas de multitudes? ¿Ah? Ay, no, pero
comenzamos a profundizar en su palabra, vemos que una mujer estéril, vemos una mujer que era vista con mirada de desprecio, porque yo me imagino que una mujer estéril era vista con esa mirada, ese desprecio, y esa mujer sufría, ¿verdad? Cuando uno no ha parido o cuando la mujer no ha parido, siente vergüenza, siente desesperación. Ay, soy una inútil, soy una mula. Ay, a mí Dios no me dio hijo, Dios no me quiere. Y empezamos nosotros hasta a pelear con Dios. Y no sabes que estás intervenida por Dios, porque Dios tiene algo para ti. Deja la lloradera, dígale al que está a su lado, deja la lloradera. Cuando nosotros nos vamos, escuche, me gusta tan activo. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo. ¿Qué les dijo Dios? Los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquese las aves de la tierra. Lo primero que Dios hace cuando crea al hombre y a la mujer, Héctor, la Biblia dice que Dios los bendice. Los bendice y les dice, fructifíquense y multiplíquense. ¡Aleluya! Pero sin embargo vemos que Elizabeth tiene un problema de esterilidad. Y eso era como demostrar que ambos estaban viviendo en desobediencia. Porque era eso. Si Dios está diciendo, multiplícate, fructifícate, y no hay multiplicación, no hay hijos, ¿qué puede decir la gente? Mira, el sacerdote y la mujer son unos desobedientes. Porque qué rápido somos nosotros para emitir juicio. Amén. Entonces estos están en desobediencia porque no obedecen a Dios. Causaba que no se pudiera multiplicar ni fructificarse. Era terrible para ellos. Pero si nosotros nos vamos al verso 6, dice, aquí acabamos nosotros de leer que el Señor dice que eran justos e irreprensibles. Y en el verso 7 vemos un matrimonio que vivía en justicia. Ellos vivían en rectitud. Ellos vivían en orden delante del Señor. Ellos estaban viviendo un momento de maldición en sus vidas. Esto pareciera que fuera lo contrario, ¿verdad que sí? Pero ya va, Señor, ¿qué pasa? Porque si soy justo y soy irreprensible, ¿cómo puedo yo ser estéril? No lo entiendo. Si tú eres justa y eres irreprensible, tú le dices a Dios, ¿por qué está pasando esto en mi casa? No lo entiendo. ¿Por qué este hombre es así? Si soy justa, soy servidora, soy irreprensible, ¿por qué, Señor? Pienso que Elizabeth y Zacarías sufrían mucho por la condición en la que se encontraban ellos en ese momento. Pero la palabra del Señor nos enseña que aún a pesar de eso, Zacarías no dejó de servir al Señor. ¿No dejó de servir al Señor? Ajá, ¿esta es la hora de qué? Es la hora de orar. Está cuadradito ahí. Entonces, ellos, a pesar de lo que estaban viviendo, ellos no dejaron de servir al Señor. Zacarías no dejó de servir al Señor. Tengo problemas con el esposo, me llevo para la iglesia. Que se vaya la boca esa, yo no voy. Hasta viviendo apariencia, yo no doy apariencia. Mejor me quedo en mi casa. No, conmigo no. Y me vengo molesta, o me vengo molesto, y el hombre se queda en la casa, y el diablo, no, dale, dale que te estoy ganando, dale. Él no hizo eso. Él siguió sirviendo al Señor, porque él tenía un llamado. El que tiene llamado, nada ni nadie lo detiene. Denle un aplauso al Señor. Que usted sabe dónde está parado. Él tenía una asignación, ser un sacerdote en el templo. Imagínese que usted vive con un matrimonio ordenado, con un matrimonio justo, con un matrimonio irreprensible delante del Señor, pero tu esposa parecía que estaba en desobediencia. Claro,
Señor, la mujer que me diste. Era todo el argumento necesario que necesitaba Zacarías para decir: yo no le voy a servir al Señor. Después que yo me acomode, después que mi matrimonio se acomode, es que le voy a servir al Señor. Pues déjame decirte que Zacarías no lo hizo así. A pesar de lo que ellos estaban viviendo, él no dejó de servir al Señor. Amén. En todo argumento es necesario que necesitaba Zacarías para decir esto: yo no le voy a servir a Dios. ¿Cómo le voy a servir a Dios en esta condición? Si yo le sirvo a pesar de eso, vivo en justicia, vivo en rectitud. ¿Cómo mi esposa no puede tener hijo? Si vivo en rectitud, ¿cómo no me puede dar un hijo? Pero a pesar de eso, la Biblia nos enseña que Zacarías no renunció a su servicio, sino que decidió ir al templo. ¿Dónde decidió ir? ¿Y servirle a quién? A Dios. Servirle a nuestro Padre Celestial. Porque este hombre sabía que Dios, al que tú y yo servimos, es un Dios que es capaz de hacer lo imposible posible. Diga: lo imposible que estoy viviendo hoy. No. Dígalo fuerte. Lo imposible que estoy viviendo hoy, Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo va a hacer. En este caso, escúcheme, en su realidad decía que ella nunca más podría tener hijos. Primero, porque era estéril. Segundo, porque ya era de edad avanzada. Todo decía que ellos iban a quedar solos, solitos. Pero dice la Biblia en el verso 8 que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, vamos al 9, dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, ay papá, ofrecer el incienso. ¿Qué tal? Te toca. Estás pasando por esto, por aquello, pero hoy te toca ofrecer incienso. ¿Sabe usted lo que es ofrecer incienso? Es ofrecer una ofrenda al Señor. No se vaya corriendo. Ya la patrona no va a pedir plata. No. Imagínense todo lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, y de ñapa le tocaba ir a la iglesia a presentar una ofrenda. Como él no tenía problema, de ñapa él tiene que ir a la iglesia a ofrecer una ofrenda, y una ofrenda consumida a él. Le tocaba presentar el incienso. A eso se le conoce como una ofrenda consumida. El incienso era la ofrenda consumida. Incienso aromático. Era un olor suave que representaba honor a Dios. ¿Qué incienso le estás dando tú y le estoy dando yo al Señor en el día de hoy? ¿Qué olor tiene ese incienso? Zacarías decidió, a pesar de todo, darle honor al Señor. Decidió ir a exaltar y alabar al Señor, como muchos de los que están aquí lo hicieron en el día de hoy. Aquí vemos que la condición que estaba viviendo Zacarías no condiciona su servicio ni su ofrenda. Como hay gente hoy aquí que lo que está viviendo no condicionó el servicio que está dando hoy, ni la ofrenda que está entregando hoy. Amén. Porque es así. Ni la alabanza. Aquí yo veía y todos estábamos cantando, adorando a Dios. Ni la adoración a nuestro Dios. Pero si nosotros nos vamos al 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo? ¿A la hora de qué? En el momento que Zacarías estaba presentando la ofrenda consumida, vamos a ver qué nos dice el 11.
presentó un ángel del Señor. Ay, Cristo. No corra, María. Se le presentó un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Usted sabe que el ángel es Gabriel, uno de los arcángeles del Señor. Se le presentó porque es que el Señor tenía algo que notificarle a ellos, algo que hablarle. Él nunca imaginó que iba a experimentar algo tan poderoso, así como lo experimentó la pastora Marilyn. Ella nunca se imaginó experimentar me estoy muriendo, muérete. Me estoy muriendo, muérete. Me estoy muriendo. Y el Señor, bueno, ya va entonces, Vladimir, ayúdame. Marilyn nunca se imaginó eso. Jamás. Jamás. Y yo estoy segura que el ángel de Jehová, el ángel del Señor le dijo, epa, muérate que esa loca se quiere venir adelantado y yo no la quiero aquí todavía. Ella cree que me va a venir a sabotear aquí. No, todavía no le toca. Y envió a su ángel y el ángel le hizo por la espalda así, ¡guácata! Y liberó. Yo dije, Dios mío. Lo que pasaba es que Zacarías no sabía que en medio de su servicio, en medio de su ofrenda, en medio de su entrega, de su adoración, el Señor lo estaba viendo, lo estaba observando. Y a pesar de que su esposa era estéril, porque te voy a decir algo, el Señor ve, porque ve la intención con la que tú estás adorando, cómo lo estás adorando, para qué le estás adorando. Si es para que digas, bueno, estoy aquí, ¿qué más tengo que levantar los brazos? ¿Qué más voy a hacer? O sea, estoy aquí. No, el Señor conocía todo. El Señor sabía que su esposa era estéril y que todos podían ver a esa familia como dos desobedientes. La gente decía, ellos están pagando algo, porque no era lógico. Porque es terrible saber que estás en orden. Escucha esto, es terrible saber que tú estás en orden, pero la gente te ve que tú eres un desobediente. Qué fuerte es eso. Señor, pero yo estoy en orden. No, tal le está pasando eso porque algo malo hizo. Y tú sabes que tú estás en orden. Pero el que está allá afuera dice, no, papá, ese tiene rabo de paja, algo hizo y por algo le pasó esto. Porque así somos, como dice la pastora María, maluco. Maluco. Porque al ver a tu esposa que es estéril era una señal de desobediencia. Pero a Zacarías no le importó lo que la gente pudiese hablar. No le importó lo que la gente pudiese pensar. A Zacarías, mire, Zacarías dijo, así la gente hable, diga lo que diga, yo te voy a alabar, yo te voy a servir, Señor. No me importa lo que ellos digan, no me importa lo que ellos piensen, yo te voy a dar honor a ti. Amén. Por eso tuvo que haber un decreto. Tuvo que haber un decreto en el cielo. Gabriel no se mueve si no es Dios quien lo envía. Él no puede moverse si no es Dios el que lo manda. El Señor puede mover el cielo a favor de un hombre. El Señor puede mover el cielo a favor de una mujer. Que permanezcan siendo fiel a Dios en su servicio y en la entrega al Señor. Dios lo puede hacer. El Señor envía a Gabriel y mire lo que dice. Ve, mi hijo está presentando ofrenda. Y en medio de la ofrenda se le presenta el ángel del Señor. Y en ese momento, en ese preciso momento, Zacarías se turbó y se sobrecogió con temor. Así como la pastora María dijo el domingo pasado, yo corro con temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Omaira, no corras, quédate ahí, no temas. Odelis, no es lo que tú estás pensando, es lo que yo te estoy diciendo, no temas. Porque tu oración ha sido oída. Denle un aplauso al Señor. El ángel le
hacía. El ángel se lo dijo. Yo sé lo que tú haces en secreto, Zacarías. El Señor sabe lo que tú haces en secreto. Porque en lo secreto, en tu intimidad y en tu oración, es donde el Señor te oye. Es allí en la intimidad, porque aquí cualquiera anda bonito o no. Aquí cualquiera se trae bosquejo o no, como el que yo tengo aquí. Y yo le decía, Señor, yo le decía a la pastora Diana, prepárate para que prediques el domingo. Yo le decía, Señor, yo no quiero predicar el domingo, Señor. Yo voy a orar. Desde noviembre del 2025 me dijiste que el mes de junio era intervención divina. Pero Señor, es que no me da. ¿Qué me pasa que no me da? Casi como los muchachitos que salen por allí, que agarran el cuaderno y lo pasan. Y nada, no me daba resultado, nada. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Será que no soy yo la que tengo que hablar? Diana, prepárate un mensaje. Y el Señor me dijo, así está loca. Ella cree que ya se gobierna. No pude dormir. David, ¿dónde está David? Está mi flaco. ¿Cuándo fue que 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, me paraba y yo, ay Dios mío, que David no se despierte para pasar la libretica en mano y los saludos? Dios mío, ¿y qué pasa? Y el calor. Ajá, eres tú. Y esto es lo que vas a decir. Yo decía, ¿de verdad? No, Señor, te pasa. Porque el Señor en la intimidad es donde Él te conoce. Aquí cualquiera, ¿verdad que sí? Y es lindo. Por eso Él dice, no temas, Zacarías, porque tus oraciones han sido oídas. No hay oración que Dios no oiga. Pero no solo Dios había oído sus oraciones, sino que ahora Dios, escucha Marilyn, no solo escuchó tu oración. Joslanger no solo escuchó tu oración. No. Sino que ahora Dios va a responder la oración. Dios iba a responder ahora la oración de Zacarías. Hay gente que está orando, que está clamando, que está presentando súplicas y ruegos al Señor. Pero Dios puede oír tus oraciones. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Él las puede contestar, María o Debbie, fulanito de tal. Esto lo digo, no me acuerdo. Elio. Él las puede contestar. Pero tú tienes que hacer algo para que Dios responda tus oraciones. Porque tú no vas al banco y le dices, mi número de celular es 6968244, cuenta corriente. Y sale la plata. Si tú no le has metido nada, ¿qué va a salir? Nada. Si tú no tienes comunión con Dios, si tú no tienes intimidad con Dios, si tú no te doblas delante de Él, ¿qué puede salir? Nada. ¿Sabes qué? Te tienes que mantener creyendo. Carmen, te tienes que mantener creyendo. Amén. Rita, te tienes que mantener creyendo. Ay, que hoy sí, mañana no. Eso no va. Te tienes que mantener creyendo. Dígalo fuerte. Zacarías se mantuvo creyendo al Señor que Él podía cumplir su sueño. La Biblia dice, porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¡Qué lindo! ¿Cómo se va a llamar? Juan. ¿Dónde están los Juanes aquí? No hay Juan. Oye, Juan no vino hoy. Y tendrás gozo y alegría. Y tendrás gozo, iglesia, y alegría, Carmen. Tendrás gozo y alegría, Carmen. Tendrás gozo y alegría, María.
muchos se van a regocijar del nacimiento de tu hijo. Muchos se van a regocijar de tu matrimonio. Muchos se van a regocijar de tu sanidad. Muchos se van a regocijar de lo que Dios va a hacer contigo. Muchos verán lo que Él va a hacer contigo. Tu hijo no será solo un niño que te voy a dar, porque lo que Él te va a dar no va a ser solo y simplemente el milagro, no, sino que tu hijo será grande delante de Dios. Benigna, tus hijos serán grandes delante de Dios. Aunque el diablo diga lo contrario, aunque el diablo lo quiera perder, aunque el diablo lo quiera calar, el Señor envía su ángel. Aleluya. Y los trae con lazo de amor. Porque si es la pastora Maribel, le corta la cabeza y lo manda después. Pero no, es Dios. Los trae con lazo de amor. Tu hijo será grande delante del Señor, será consagrado, porque no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Porque cuando Dios da algo, lo da bueno desde el inicio. Si Dios te va a dar un hombre para que tú te cases, desde el inicio van a hacer las cosas bien. Yo le decía al pastor Héctor, ¿tú quieres que Dios te bendiga con una mujer que ame primero a Dios y después te ame a ti? Porque si ama a Dios primero, a ti te va a respetar, a ti te va a honrar, se va a sujetar a ti, porque mujer no se sujeta desobediente, eso es mentira. No compartas lo que predican en las iglesias. Mujer, sujétate a tu marido, y el marido es rolo, es chonqui. Yo me sujeto a mi esposo, si mi esposo se sujeta a Dios, porque si él se sujeta a Dios, él a mí me va a amar, como Dios ama a la iglesia, como Dios trata a la iglesia. No busques a alguien que te saque, busca a alguien que te empuje a amar a Dios, a hacer las cosas correctamente, porque el enemigo habla así, calladito, no va. A la gloria de Dios, hablan como cristianos y se visten como cristianos o como cristianas. Y yo soy una mujer de Dios y resulta que Jezabel está ahí moviéndose, porque Jezabel no se mueve nada más en las mujeres, no yo. Así que tenga cuidado. Pero vamos a ver qué dice el 16. Dice: y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor. Dios irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a los prudentes, de los justos, para preparar el camino del Señor, un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Sabe qué respuesta o qué representa esto? Que Zacarías quería una señal, porque siempre queremos señales en nuestras vidas. Si esto es de ti, si este es el hombre, dame una señal. Y el Señor: no te hago la señal de los franceses, porque van a decir que soy grosero. ¿Te sabes cuál es la señal de los franceses, verdad? Bueno, el dedo del corazón. Dame una señal y te voy a poner un vellón. Y queremos probar al Señor. Prueba, sigue probando. Si esto se revienta por la derecha, es de Dios. Y caemos en cosas raras, en misticismo, en cosas, en brujería caemos, porque nos hemos acostumbrado a eso. Así como Gedeón pidió la señal cuando los madianitas atacaban su pueblo y le quitaban todo lo que tenían. Hay cosas que hay que pedirle señal a Dios, ciertamente, pero no a conveniencia tuya, no por lo que tu carne quiere, no, Señor. Es metiéndonos con Dios. Es metiéndonos con Dios, Grisel. Es metiéndonos con Dios. Y Dios le dice a través del ángel: Gedeón, levántate con estas tu fuerza, porque tienes fuerza. Carmen, tienes fuerza todavía, ¿viste? Así que levántate con esa fuerza. Y vencerás a los madianitas, porque yo te daré la victoria. Ya Dios te entregó la victoria. Así que levántate. Gedeón le dijo: Señor, yo quiero. Eso lo vemos en Jueces. Anótelo por allí, Jueces 16, 36, 39. Usted ve que en 3 oportunidades Gedeón le pide al Señor
Y lo mismo estaba haciendo Zacarías. Le estaba pidiendo. Y le dice el Señor: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer, rolo y vieja, avanzada de edad. Respondiendo el ángel, fíjese, le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Escucha, y le dice: te voy a dar una señal y te vas a quedar mudo. Mire que tiene a su lado, serio, mírelo bien serio, y dígale: te vas a quedar mudo con lo que Dios va a hacer en mi vida. Si usted no cree, denle un aplauso al Señor. Muchos van a quedar mudos, Bárbara, con lo que Dios va a hacer contigo. Liliana, con lo que Dios va a hacer con los tuyos. Muchos van a quedar mudos. Hay gente que se va a quedar muda. Hablaban de ti, decían que tú nunca ibas a lograr nada, que nunca ibas a superar esa enfermedad, que nunca ibas a superar esa separación, que nunca ibas a superar la situación en la que estás. Pero hay gente que se va a quedar muda con lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le dice: ¿querías una señal? Pues mudito te vas a quedar hasta que esto se haga, hasta que esto se cumpla. Vas a quedar mudo por cuanto no creíste mi palabra. Hay gente que ha recibido palabra de Dios y no ha creído. Por eso hoy la estás pasando fea, porque no has creído. Has puesto por el piso la palabra. No me diga que Zacarías no creyó. Si él seguía sirviendo a Dios como sacerdote, si seguía prestando ofrenda de honor, era porque él creía. Si Zacarías hacía todo eso, era porque él creía. Él sabía que Dios podía hacer un milagro, pero sabe, a veces nosotros somos así, que el Señor ya oyó nuestras oraciones y cuando Él está respondiendo nuestras oraciones, muchas veces nosotros dejamos de creer. No podemos dejar de creer. Sabes que el Señor ha oído tus oraciones. Él ha visto todas las veces que tú has llorado ahí en intimidad. Te metes en el baño porque yo le da el gusto. Me abre la regadera y me empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar. Y en intimidad y en tu casa y en las madrugadas lloras y lloras y lloras. Y dices: no me escuchan, pero Dios te está escuchando. Y le has dicho: Señor, haz un milagro en mi vida. Señor, haz un milagro en mi salud, Padre. Le has dicho todo eso en las noches, en las madrugadas: un milagro. Señor, no quiero saber nada de él, no quiero saber nada de ella. No quiero más, chicos, no quiero ir más para la iglesia, porque siento que no avanzo, que no pasa nada. No quiero, no quiero. Te sientes estéril, te sientes que no das fruto. El deseo de Dios es que te mantengas creyendo hasta el final. No hagas nada que te haga dudar. No hagas nada que nada te haga retroceder. Ponte en pie, iglesia. Si tú has dicho que vas a tener hijo, Él te lo va a dar.